Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, reunidos en esta santa celebración, el Señor nos habla de nuevo a través de su palabra. A través de ella, Dios nos revela la profundidad de su amor y la belleza de su palabra. Sabiéndolo, somos llamados a detenernos ante su claridad y la realidad de nuestra vida. Hoy Dios nos invita a fijarnos en nuestra vida de la fe, a preguntarnos libremente y responsablemente en qué medida yo vivo la cristianidad a la que soy llamado. Se puede ver a dónde pertenecemos, a quién pertenecemos de forma de cómo actuamos y cómo hablamos. Se nota de quién somos. Por eso es importante, deteniéndonos ante esta pregunta, darse cuenta cuánto y cómo entendemos la palabra de Dios y si realmente la vemos como una palabra que se convierte en mi vida. En la primera lectura, Juan en el libro del Apocalipsis nos trae un diálogo bastante extraño. El ángel se acerca a Juan con la petición de tragar y comer el librito que le da. Muchos teólogos suponen que el contenido del librito son varias tribulaciones y desgracias que están en el mundo. Y como Juan nos testimonia, este librito, como fue dado de Dios, al principio en la boca sabe dulce, pero luego el apóstol se entera y experimenta toda su amargura. Si nos detenemos solamente en esta parte, podemos notar que nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a encarnar la palabra que Dios nos da, que escuchamos en cada celebración eucarística, y su informe leemos en la Santa Escritura. Si miramos a nuestra realidad, seguramente que podemos estar de acuerdo que la palabra es dulce, está clara para escucharla, pero la pregunta es si nos quedamos solamente en eso o intentamos y nos esforzamos a encarnarla, vivirla diariamente. Cuando empecemos a vivir sinceramente la palabra de Dios, entonces se vuelve amarga en nuestro interior, porque muchas veces no halaga a los demás, sino también disfraza nuestra vida, que muchas veces está opuesta a la palabra. En eso está su amargura, aunque sea dulce. Si esa imagen de la amargura que trae la palabra de Dios comparáramos con la realidad de esta tierra, podríamos tomar como ejemplo varios medicamentos que muchas veces muy a menudo son amargos, pero nos ayudan a liberarnos de varias dificultades y sanar nuestros dolores físicos. Así también esta palabra es amarga, pero también es salvadora. Por eso es importante reconocer la llamada y la misión de cada uno de nosotros. Ser palabra de Dios con nuestra vida, anunciarla a los demás, aunque después estemos burlados, rechazados,
aunque sea muy amargo a los demás alrededor de nosotros o incluso a nosotros mismos. Temo que hoy también estamos más dispuestos a negar la palabra de Dios, descuidarla solamente para evitar el conflicto. Hoy parece como si tuviéramos miedo de seguir fieles a los valores del Evangelio solamente para no enfadar a otros. ¿Cuántos de nosotros van a designarse, por ejemplo, mientras están en un restaurante? ¿Y cuántos de nosotros no lo van a hacer solamente para no llamar atención? Hoy muchas veces vamos por el camino del compromiso y no por el camino del Evangelio y su verdad. En el nombre de la tolerancia hoy descuidamos la palabra de Dios. Buscamos el apoyo de este mundo y de sus medios. Nos volvemos a las multitudes que nos elogian y olvidamos que nuestra vida está en la mano de Dios y que solamente su mirada sabe cuánto intentamos y nos esforzamos vivir su santa palabra. Por eso es bueno en esta santa misa, también en este santo lugar, preguntarnos: si estoy callado, ¿realmente soy el prójimo al otro? ¿Cómo sería si los padres no advirtieran a su hijo que elige el mal camino solamente para no quedar mal? ¿Qué padres serían eso? Y hay de nosotros también que se van a llamar cristianos y llevar el nombre cristiano y tolerar la vida en el pecado diciendo que hoy en día eso es normal. Nunca ha sido normal vivir en el pecado y vivir opuesto a Cristo. Él, para nosotros que nos llamamos cristianos, es la medida de la normalidad. Y por eso el amor por los demás podemos expresar más si los llamamos a la conversión, si les anunciamos la verdad que a veces es amarga, si nosotros mismos tenemos valor no ajustar la palabra de Dios a la actuación humana, sino nuestra vida y actuación ajustar a la Santa Escritura. Por eso la palabra de Dios nos da unas instrucciones claras de la vida, unas instrucciones que no prometen la dulzura de la vida, sino dirigen al cielo, a la eternidad, a la alegría que no caduce. Por eso es el momento, hermanos y hermanas, que nosotros también mostremos la valentía y comemos el librito de Dios, aunque sea amargo en nuestro estómago. En el Evangelio, Lucas nos da una imagen cuando Cristo viene al templo. A lo contrario de su primera venida al templo, donde echa fuera a los comerciantes, ahora actúa más tranquilo. Jesús viene al templo y habla de la perdición del templo y de la ciudad. Ese discurso simbólico de Cristo quiere decir que el servicio de Dios de israelitas no es perfecto. Cristo viene entre nosotros para dar la liturgia en la verdad y en el Espíritu, y no para apoyar la forma de venerar a Dios que está. Por eso Jesús exige que dejan de hacer las leyes y ritos que empujan la fuerza de Dios y que vuelvan el templo en la casa de oración. Los padres eclesiásticos nos dicen del significado espiritual de la purificación del templo. Los de aquellos que luchan de la manera física y de la casa de oración hacen una cueva de bandidos, hacen unas obras que no son dignas del templo. San Agustín dirá que en la iglesia hay muchos de aquellos que en realidad están fuera de ella con su vida, pero también que fuera de la iglesia hay muchos de aquellos que
dentro de ella están con su vida. Por eso, hermanos, nos debemos de preguntar, ¿qué hacemos nosotros del templo de Dios? ¿Cómo nosotros acercamos al templo de Dios? A veces parece que estamos echando a Dios de su casa con nuestra manera indigna de la vida. Si solamente miramos la realidad en muchos países europeos de la democracia, del progreso, y si vemos cómo allí las iglesias se convierten en los lugares culturales en lugar de los lugares del culto, nos vamos a ver claramente que la iglesia, la comunidad de Jesucristo se está perdiendo. Hoy también la iglesia se derrumba porque hay muchos espacios de la iglesia que sirven más al papel donde se perdona, consagra. Nosotros los sacerdotes también deberíamos de detenernos y ver que nuestra forma de actuar, cómo es nuestra forma de actuar en la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos valor de anunciar a Dios vivo y la verdad del Evangelio? Es triste cuando preferimos aceptar la reina de Dios que la reina de los hombres que la de Dios. Cuando preferimos callarnos en unas cosas y pecados solamente para no llegar al conflicto con la gente del poder en este mundo tan pasajero. Eso en realidad es el mal uso del templo. Y de esa forma de actuar permitimos que desde el templo de Dios se haga una cueva de bandidos. También a esta imagen, a este evangelio hay que verlo de otro punto de vista. Tenemos que hacernos conscientes que las iglesias en lo pequeño son también nuestras familias y preguntarnos, ¿hay Dios en esas iglesias? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros familiares? ¿Se ve de estas relaciones Dios o alguien más? ¿Qué pasa con la oración familiar? Cada vez más somos testigos que se echa la oración fuera de familia y muchas veces se sustituye con unos placeres y compromisos de relajarse. Y entonces nos sorprende que cada vez más hay más familias que se van separando porque han dejado de beber de la fuente que no se seca. Preferimos unos estanques que la fuente sano. Es triste que cada vez más el cónyuge no propone la oración porque tiene miedo que el otro lo va a rechazar. Con una postura así es normal que con el tiempo la familia se va a empezar a dividir. Es normal que en unas familias así en los labios habrá más del pecado y calumnia, más blasfemia, condena, desprecio y mentira. Hoy más que nunca es necesario resistir a esa mentalidad vacía y aceptar la mentalidad de Dios, poner a Dios y la oración en primer lugar en nuestras casas y nuestros hogares. Y solamente entonces el hombre y la familia empiezan a vivir plenamente. Y la tercera imagen importante para el templo nos trae Pablo escribiendo a la comunidad en Corinto y les pregunta, ¿no entendéis que sois el templo de Dios? Cada uno de nosotros por el bautismo se ha hecho el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios. Y por eso, de ese lado, cada uno de nosotros es llamado a cuidar ese templo. En cada Santa Misa nos comulgamos con cuerpo y sangre de Cristo, pero también con su palabra. Con esa comunión, aceptando a Cristo que se nos da, nosotros nos convertimos en tabernáculos que están enviadas a ir a otros y llevar a Dios. Y aunque nos cueste eso a veces, aunque sea amargo, esos son nuestros
nuestras misiones. Y solamente mirando tantas sombras que tenemos que iluminar por la luz de Cristo, podemos ser responsables hacia la palabra de Dios que comemos. Hermanos y hermanas, pidamos al Señor esta noche que a nosotros también abra con su fuerza en nuestros corazones, para que sean fieles y dignos y que nunca tengan miedo de perder la reputación humana por el anuncio de ti, que eres nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Amén.